Tengo una cesión de tierra hecha ante notario público, pero la Asamblea Ejidal o Comunal no me aceptan tal documento. ¿Qué hago ante esa situación? Soy el abogado agrario Ramón Herrera. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. Nada más agregas la alada del país más 52. En ese número puedes recibir alguna asesoría sobre algún asunto personal relacionado con lo agrario. Incluso si eres colega y quieres una segunda opinión, también podemos tener una plática. La asesoría tiene un costo. Es cuestión de que llames o te comuniques para pedir una cotización. Es por el tiempo que se te dedica en la llamada y desde luego pues la asesoría que implica esa experiencia. En ese mismo número también puedes solicitar que te integren a un grupo de WhatsApp donde libremente, de manera respetuosa, se hacen intercambios de opiniones, puntos de vista, advertencias, recomendaciones, etc. Y si tienes interés en algún curso, algún diplomado en Derecho Agrario, en Justicia Agraria, en Abogacía Agraria, también puedes pedir información al respecto. Está también en Facebook la comunidad Derecho Agrario. Toda una familia nacional donde se exponen de manera libre, gratuita, problemas o se piden puntos de vista y ahí entre todas y todos pues nos ayudamos. Esa es la finalidad. En YouTube está el canal Ramón Herrera. Ahí vas a encontrar de cualquier tema relacionado con agrario, abogacía, justicia, derecho agrario, derechos y obligaciones de integrantes de ejidos, sus problemas. Si por ejemplo quieres saber cuántos tipos de régimen legal hay al interior o puede haber al interior de un ejido, así pone tipos de tierras dentro de un ejido y nada más le agregas al final Ramón Herrera. De esa forma, desde Google, el buscador, o YouTube, te va a poner a la vista el tema que andas buscando o que tiene relación. Y ahí mismo el canal te va indicando qué otros videos te recomiendan ver. Toda esa información es completamente gratuita. Pretendemos brindar ese servicio social pues a la clase desprotegida. Y también, desde luego, como apoyo para aquellos abogados, abogadas que han decidido dedicarse a esa especialidad. El tema de hoy, situaciones reales. Tengo una sesión de derechos sobre una tierra ejidal o comunal que fue ratificada ante notario público. Pero la asamblea ejidal, ¿qué se hace ante esta clase de situación? En realidad es uno de los asuntos de ese tema. Y por lo tanto influyen varios factores o variantes que debes de considerar. Aquí van enumerados los principales. ¿Qué debemos entender por enajenar? Algo importantísimo. Es un término muy amplio en materia agraria. Puede significar ceder, de cesión pues. Entregar, adquirir, trasladar un derecho. Y luego pues está el término ceder, que acabo de mencionar como sinónimo de enajenar. La cesión en sí es más restringida, es más limitada. Básicamente la entendemos como trasladar o regalar un derecho. Por lo general, irregular. Un derecho de posesión es el más común. Y esta cesión la hace la persona poseyendo esa superficie de tierra. Y dije poseyendo porque no necesariamente es el dueño, no necesariamente es el titular, no cuenta con un documento para acreditar tal situación. Y esa cesión la hace a favor de otra persona que se le llama adquirente. Y puede ocurrir por diferentes motivos, ya sea que porque son familiares, parentesco, el abuelo le deja al nieto, la mamá le deja a la hija, etc. O por mero agradecimiento.
de que en los últimos años, cuando se le batalla más por la vejez, por las enfermedades, la persona que habita, por ejemplo, ese solar, se lo cede a la persona que estuvo atenta, viendo, navegando, como se dice por acá, por el norte. O por alguna deuda moral o compromiso moral, que ya se casaron todos los hijos, se quedó nada más el menor al pendiente de los padres, pues tienen ellos esa obligación de cederle, de regalarle, o como ellos dicen también, heredarle en vida al hijo que estuvo atento. O por algún trato, de que si hicieron ahí algún compromiso y no encontró la forma de pagar, pues le cede. Y esa cesión, pues, por regla general se entiende que es gratuita, pero también, por excepción, puede ser onerosa el intercambio de una cantidad de dinero cierta. O bien, el intercambio, un trueque, digamos. Le cedo el terreno a cambio de una camioneta, le cedo el terreno a cambio de cierta cantidad de cabezas de ganado, etc. Y aquí vienen las preguntas interesantes. Quien lleva a cabo la cesión, quien te cedió a ti, quien te dio la posesión, por ejemplo, de esa superficie, ¿legalmente le pertenecía a esa superficie? ¿Realmente le pertenecía esa superficie? ¿O nada más detentaba la pura posesión? Fíjense que esa pregunta suena hasta obvia o lógica, pero sí me toca seguido que me plantean ese tipo de problemas, y cuando le hago esa pregunta, ¿de qué manera te acreditó o te demuestra quien te va a ceder o te cedió que le pertenece esa superficie? Y ahí se quedan patinando. Digo, pues investígate el antecedente, que si era del bisabuelo, del abuelo, que si la asamblea se lo asignó en pura posesión o se lo reconoció, o a través de un juicio, de un contrato, de un testamento hecho ante notario, etc. Esa pregunta es clave, porque ahí también van a derivar la otra serie de preguntas que aquí vienen. Si esa cesión solo fue de palabra, ojo ahí, por usos, por costumbres, por honrar la palabra, siguen practicando el hecho de la cesión de palabra. Creemos en la palabra, respetamos la palabra. Y qué bueno que todavía exista mucha gente que cree en la palabra. Pero para efectos legales, la palabra no es suficiente. Es decir, sí puede ser muy importante, incluso cuando hay usos y costumbres, que si de aquí vino don Pancho y dijo en asamblea que le iba a ceder, que le iba a dejar, que le iba a regalar el solar a su hija, pues se respeta la palabra de don Pancho. Y más si esa fue su última voluntad antes de que falleciera. Ahora la cosa pues de que la hija pues consiga algún documento, en este caso pues aprobado o avalado por la asamblea. Y entonces, más allá de la palabra, papelito habla. ¿Con qué documentos se puede acreditar que quien cedió, quien llevó a cabo la cesión, le pertenecía algún derecho sobre esa superficie? Y ojo ahí, esa pregunta también es clave, porque de ahí deriva de que si estamos ante una situación de que se habla de la propiedad, por ejemplo, si el solar ya tiene título de propiedad porque fue debidamente regularizado por Coret, por INSUS, por una asamblea de formales especiales, ya sea Procede, FANAR o Raja, entonces pues hay que investigar si implicó la propiedad o la titularidad cuando se trata pues de una parcela que todavía está sujeta a la ley agraria, o bien el derecho virtual. Recordemos que el certificado de derechos sobre tierras de uso común virtualmente ampara cierta superficie, virtualmente, que a veces por sus costumbres las tienen repartidas, y ya se puede establecer incluso un polígono dentro de las tierras de uso común que ampara la posesión, la ampara ese certificado vigente de uso común. Entonces puede ceder esas 5 hectáreas amparadas, cercadas, con corral, lo que sea, amparadas pues con ese certificado de uso común. O bien puede ser pues la pura posesión física, que puede ser irregular, lo más seguro. Es decir, por ahí puede que traigan algún documento
con limitantes en su valor legal, en sus efectos legales, o a veces ceden, y se los digo porque así me ha tocado, una posesión precaria. Es decir, estaba ahí cercado el solar, lo tenía cercado don Juan, él lo cercó y nadie le dijo nada, y ya se siente que ese solar le pertenece, y se lo cede a su hijo, así, de palabra, precario. Claro está, se complica más la situación para el hijo. Y en caso de que exista algún documento, pues habría que ver si ese documento se trata acaso de un convenio firmado entre particulares, independientemente si uno es comunero, sigue siendo entre particulares, independientemente si una es ejidataria, sigue siendo entre particulares, y nada más pues tiene alcances o efectos legales entre ellos, no para todo el ejido. O bien si se trata de alguna constancia, ¿quién autorizó esa constancia? ¿Quién la firmó? Por regla general, el comisariado no tiene facultades para andar expidiendo constancia. Lo debe de facultar o autorizar u ordenar la asamblea. O bien si existe algún contrato, ya sea un contrato de usufructo, un contrato de la cesión, de la posesión, también nos hemos encontrado con sentencias que dicta una autoridad competente, como puede ser el Tribunal Agrario, aunque a veces se mete el MP, el Ministerio Público, el fiscal o el juez civil, atienden problemas relacionados o derivados de esa posesión, de esa cesión, y terminan hasta pronunciándose respecto a quien le corresponde. En mi opinión, no son las autoridades competentes, hay que traerlos al Tribunal Unitario Agrario, o en su caso puede encontrarse con un acta de asamblea, ya sea asambleas de formularios especiales o asambleas de formularios simples que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan. Esos documentos hay que investigar si existen, si benefician, si perjudican. Y ojo, es común también que pues falsifiquen documentos, que fabriquen documentos, que simulen actos supuestamente asentados en documentos. También síganle la huella a esos documentos, les aconsejo. Insisto mucho en el punto, Una constancia de posesión firmada únicamente por el comisario ejidal, el presidente, secretario tesorero o a veces el consejo de vigilancia, sí tiene ciertos efectos legales, pero muy limitados, que por lo general no le alcanzan a quien expidieron esa constancia como para defender ante un juicio una posesión que se pueda venir ejerciendo. Ahorita voy a señalar qué tipo de tierras. Y menos, insisto, si esa constancia firmada por el comisario, que le llaman constancia de posesión, en algunos poblados le llaman carta de posesión, y por ahí me ha tocado en algunos estados, incluso que le llaman títulos de posesión. Insisto mucho, tiene un valor limitado. Y si acaso está notariado, como luego se dice, ratificado ante notario público, firmado pues en la presencia ante la fe pública del notario público, ¿eleva su valor legal? Sí, sí lo eleva por la fe pública. Pero, insisto, ese documento en sí no es suficiente. Sí es importante, para no sacarnos de contexto, pero no es suficiente. Porque, entre otros motivos, si la posesión es irregular, incluso una posesión puede ser también ilegal, que se metieron con violencia, que se metieron despojando, aunque esté ratificado ante un notario público, la ratificación o la notariada, como luego dicen en el rancho, no es suficiente para que una cuestión ilegal o irregular se convierta en legal o se regularice. No es suficiente. Y además, pues el notario público se rige por su ley estatal del notario. Cada entidad federativa, cada estado del país tiene su propia ley del notario. Entonces, ellos no están facultados por la ley agraria para este tipo de actos. Y los notarios públicos no son autoridad, al menos no para este tipo de actos. Y mucho menos autoridad agraria. Entonces, tomen nota de ello. Los notarios pueden dar fe que Juan le cedió a Pedro un solar, pero hasta ahí. Al notario no le consta, no investiga a fondo si ese solar ya tiene un título de propiedad, si ese solar
ya fue debidamente delimitado, pero no asignado. Si ese solar es precario, no le consta al notario. Y la otra clave de este planteamiento, deben de revisar a qué tipo de tierra se refiere esa constancia de cesión o ese contrato de cesión notariado. Dentro de un ejido pueden existir 3 clases de tierras principalmente. Lo que es el solar o lote, predio, terreno, ubicado dentro de la zona urbana, casco urbano, asentamiento humano, que conforman pues las cuadras, las manzanas, etc. Y ya que tienes ubicado, que está en la zona urbana, ojo ahí, la zona urbana puede ser un poblado, una casi ciudad, o sea, pequeña, o un caserío disperso, o varios caseríos dispersos. Habría que ver cuál es la situación o el estatus legal de esos solares. O también se puede tratar de las parcelas. Puede que sea una parcela sujeta a la ley agraria con certificado parcelario, o delimitada en un acta de asamblea de ordenanzas especiales, o incluso puede que ya haya adoptado el dominio pleno y esa parcela cuente con título de propiedad. De modo que investiga también esos datos de la parcela. O, en una tercera opción, puede tratarse de tierras de uso común, que está reservada principalmente para los ejidatarios y ejidatarias, comuneros y comuneros. Y dentro de las tierras de uso común no se pueden celebrar contratos entre particulares, no se pueden extender constancia entre particulares. Bueno, sí lo hacen, no deberían de hacerlo. Hace rato señalé que cuando hay un certificado de uso común y el titular lo cede, pues también eso implica que si quiere hacer las cosas derechas, completas, debe de enajenarle gratuita o onerosamente el certificado a quien le va a ceder la superficie física dentro del uso común. Y eso implica que seguramente va a tener que renunciar a su calidad de ejidatario comunero para que reconozcan a quien le va a ceder la superficie y consecuentemente pues el certificado. De hecho, lo más importante en ese escenario es el certificado. Y en las tierras de uso común, los ejidos y comunales son celosos, son cuidadosos de sus tierras. Tienen interés, desde luego, porque la tierra de uso común es propiedad del ejido y el ejido está conformado por toda la asamblea y nada más dirigido o representado legalmente por el comisariado. Y a veces sucede que esa superficie, solar, parcela o polígono dentro del uso común, ya tiene antecedentes desfavorables en la asamblea, en anteriores comisariados, años atrás, y es muy probable que debido a esa situación se esté en la postura de que no se va a reconocer a favor de nadie esa constancia y lo que implica respecto al terreno. También tomen en cuenta los usos y costumbres, vuelvo a repetir, respecto a esta clase de actos. En serio, del centro hacia el sur del país y suroeste están arraigadas las costumbres, los usos. Y respecto a la expedición de documentos y todo eso, desde luego que influye. Cuiden mucho eso. También investiguen si hay reglamento interior, estatuto comunal, y si existen, qué términos puede estar tratando el asunto de las constancias. Y eso sí, cuando les nieguen en la asamblea el reconocimiento, el efecto legal de algún documento, es porque es parejo para todos. La asamblea no puede distinguir, no puede ser caprichosa, no puede ser selectiva, no puede discriminar, pues. Todos parejos, o todos coludos o todos rabones, como dicen en el rancho. Y habría que ver, según la clase de documento que se trate, si reúne los requisitos mínimos o esenciales de legalidad, si son suficientes. La gran mayoría no los reúne. De hecho, la gran mayoría no encaja en la legislación agraria vigente. Y ojo ahí, una cosa es tener la posesión que van a ceder, la posesión física material del terreno, y otra muy distinta, el documento que ampara los derechos que asegura tener el que va a ceder para que pues tenga, digamos, esa facultad de llevar a cabo la cesión.
Y aquí viene otra pregunta interesante sobre ese tema. ¿Con qué finalidad quieres que la asamblea acepte o esté de acuerdo o conforme con ese documento que se cedió ante notario público y que ahora se lleva al seno de la asamblea? Ojo ahí, que si lo quieres que lo aprueben en acta para que ese acta se inscriba en el RAN y supones que te van a entregar un título de propiedad, un certificado parcelario de uso común, no es la vía. Es más, el RAN te va a rechazar esa acta al revisar los requisitos de legalidad. ¿O para qué efectos personales quieres que te apruebe la asamblea elegido? ¿Para qué te sirve ese documento? Ojo, si es recomendable, la verdad, siempre lo recomiendo, que de alguna manera la asamblea te lo apruebe. Porque como la asamblea es dueña de los terrenos irregulares, elegido es propietario pues de las tierras que le han sido dotadas y que no han salido de su régimen legal, aún de la parcela, porque el ejidatario nada más dispone de la titularidad si tiene un certificado, una sentencia o un acta de asamblea, pero la propiedad en estricto derecho sigue siendo del régimen legal agrario, del ejido de la comunidad. Y si por lo menos quieres efectos de posesión en un acta de asamblea, pues tal vez para efectos de posesión, si en esa acta de asamblea también va a tratar otros temas, sí la inscriba el RAN y ya surta efectos hacia terceras personas, que es la finalidad de escribir documentos como actas de asambleas o contratos en el RAN. Y si ese terreno que tienes en posesión ya es viable para que se entregue ese título de propiedad tratándose de solar, o esa parcela tratándose, o ese certificado parcelario tratándose de parcela, o ese certificado de uso común tratándose de derechos virtuales dentro de las tierras de uso común, pues entonces desde luego que sí tiene sentido y que sí es sumamente importante. ¿Qué uso le estás dando ya o le pretendes dar? Y si de acuerdo a la naturaleza del uso que le vayas a dar, es importante pues que te lo apruebe la asamblea. Y desde luego, considera y valora si realmente es necesaria la intervención de la asamblea. Y si concluyes de que sí, si tu asesor te dice que sí, pues entonces hazle la solicitud por escrito a la asamblea a través del comisariado. O si el comisariado es el problema que no te la quiere recibir nomás por sus pistolas, bríncatelo y vete a la asamblea y directamente cuando estén asuntos generales, haz constar que vas a entregar la solicitud al comisariado o léela ahí mismo en el uso de la voz para que sean los ejidatarios quienes opinen sobre esa situación, de que si lo van a agendar para la siguiente asamblea, ya conociendo el acto, porque esa clase de asuntos no se trata en asuntos generales, pero ahí puedes hacer la petición de que se trate en la siguiente asamblea, sobre todo pues cuando el comisariado por X o Y motivo lo quiere impedir. Si es necesario, auxíliate en la Procuraduría Agraria con el visitador o mejor aún con los abogados, porque los visitadores agrarios no son abogados. O bien contrata un abogado particular, alguna abogada particular, pero que le sepa a esta clase de asuntos. Y si es estrictamente necesario, demanda ante el Tribunal Agrario. Pero ojo ahí, cuida a quién vas a contratar. No vaya a ser que presenten una demanda, pierdas dinero, pierdas tiempo, pierdas paciencia, presentando una demanda que no va a proceder, porque legalmente no es viable de acuerdo pues a la legislación. A manera de conclusiones, este tipo de asuntos o de problemas forzosamente te va a remitir a que cheques casi todos los puntos que te acabo de explicar, si no es que la mayoría, porque esos son los que influyen para determinar qué tanto sentido tiene que lleves ante una asamblea un documento notariado que implica la cesión o la posesión de una tierra ejidal, por los motivos que te acabo de explicar pues. Así que toma nota de esos puntos y también del teléfono que proporcioné por si acaso. Realiza ese balance del costo-beneficio, si hay condiciones en la asamblea, si el comisariado te facilita el acceso a la asamblea. Claro, el comisariado no es dueño de la asamblea, pero es el que coordina, es el que dirige. Y si consideras que el comisariado es el problema, pues sáltatelo y vete directamente a la asamblea. Y evalúa, pues, que no vayas a ir a crear un problema donde no existe. Y respecto a quienes te andes aconsejando o al árbol que te rimes a que te dé un consejo,
chécate que sea especialista, que le sepa este tipo de asuntos. A veces el abogado de confianza no necesariamente es el especialista en esa clase de asuntos, porque si te das cuenta, si tú te pones a revisar la ley agraria, no refiere nada de estos temas. Tenemos una ley agraria incompleta, mocha, rebasada por la realidad. Y cuando encuentres al asesor o asesora correcta, pues contrátalo, pide la asesoría si es de la Procuraduría Agraria, te va a salir más barato en todos los sentidos. Económicamente, en preocupaciones, te va a ahorrar preocupaciones, vuelta, pérdida de tiempo, etc. Insisto, pero que debe conocer de esta clase de problemas. A veces las buenas intenciones de que si el abogado es mi compadre, es mi pariente, no es suficiente. La mala asesoría sale cara, muchas veces, y te hace perder, como ya lo señalé. Y ojo ahí, el hecho que esté notariado el documento es importante, pero no es suficiente. No pierdan de vista ese punto. Y el notario nada más da fe de hechos, no de legalidad respecto al estatus legal de la tierra, respecto a los alcances y efectos legales que pueda tener ese documento en el que dio fe el notario. No te confíes que con la notaría es suficiente, o ratificarlo ante notario es suficiente, o firmarlo ante notario es suficiente. No te confíes. Insisto que el notario no puede hacer legal lo que es ilegal o contrario a la ley agraria. Y mucho menos si no está regularizada esa zona, donde se ubica el terreno que te interesa a ti. Y pues desgraciadamente no existen criterios uniformados, no hay iniciativa por parte de nuestras autoridades, ni de parte de nuestros legisladores, para que pudieran darle forma a una solución técnica o una solución legal a esta clase de problemas. Mientras tanto, pues aquí lo seguimos poniendo en la mesa del debate. Deja tus puntos de vista, también tus comentarios. Lo que te acabo de compartir pues es una experiencia que he aprendido en la marcha. No significa que lo sea todo, no significa que sea lo exacto. Por eso siempre invito a que dejen sus comentarios, porque de esa manera nos retroalimentamos, ampliamos nuestro panorama y de esa forma a veces encontramos una salida menos costosa o incluso una solución ante esa clase de situaciones. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.